Hola a todos. En este video hablaremos sobre el movimiento artístico del simbolismo. Fue un movimiento literario y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XIX. Se caracterizó por rechazar el realismo y el naturalismo dominantes para explorar el mundo interior, la espiritualidad, los sueños y la imaginación, utilizando símbolos y metáforas visuales para expresar ideas profundas. El término simbolismo comenzó a utilizarse en el ámbito literario en la década de 1880. Fue difundido por el poeta griego-francés Jean Moreas, quien publicó en 1886 el Manifiesto Simbolista. En él, Moreas defendía una literatura que no describiera directamente la realidad, sino que la sugiriera mediante símbolos, evocando emociones, misterios y estados espirituales. Aunque el término surgió en la literatura, pronto se extendió a la pintura y otras artes. El simbolismo apareció aproximadamente entre 1880 y 1910 en un periodo marcado por profundas transformaciones en Europa, con una mayor industrialización, el crecimiento de las ciudades y la expansión del capitalismo. Muchos artistas percibían la sociedad moderna como materialista, racional y carente de espiritualidad. Esto provocó una sensación de crisis de valores y una fuerte necesidad de recuperar lo espiritual, lo misterioso y lo irracional. En el terreno cultural, los simbolistas reaccionaron contra corrientes como el realismo y el naturalismo, considerando que el arte debía expresar lo invisible o lo interior. Fue heredero del romanticismo en el interés por la subjetividad, el misterio y lo espiritual. Asimismo, en su configuración influyeron ideas de pensadores como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, que cuestionaban la racionalidad dominante y exploraban dimensiones más profundas de la existencia humana. También una influencia importante fueron el esoterismo, el misticismo y el ocultismo, corrientes que fueron difundidas en esta época y que inspiraron a muchos artistas simbolistas. El simbolismo en la literatura fue un movimiento poético y estético que surgió en Francia hacia finales del siglo XIX. Sus principales características son el uso del símbolo, la sugerencia en lugar de la descripción, la musicalidad del lenguaje, los temas espirituales y subjetivos, y el rechazo del realismo. Entre los escritores más representativos de esta corriente se encuentran Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, todos ellos poetas. El simbolismo en la pintura fue una corriente artística que, como el simbolismo literario, buscó representar ideas, emociones y realidades invisibles mediante imágenes simbólicas, alejándose de la representación directa del mundo visible. Puede ser entendido como una reacción a dos tendencias dominantes. Por un lado, el realismo, que representaba la realidad cotidiana de forma objetiva, y por otro, el impresionismo, centrado en la luz y la percepción visual. El cuadro deja de ser una ventana a la realidad para convertirse en un vehículo de significados ocultos, donde cada elemento puede tener un valor simbólico. Las características principales de la pintura simbolista son, primero, el predominio del símbolo. Los elementos del cuadro, figuras, colores, objetos, no son literales, sino que representan ideas abstractas como la muerte, el deseo, el alma, el tiempo, lo sagrado, etcétera, etcétera. El espectador no solo mira la obra, debe interpretarla, descifrar sus símbolos y conectar con su dimensión emocional o espiritual. Sus temas recurrentes son la mitología y la religión, los sueños y las visiones, el erotismo y el deseo, la muerte y la decadencia, y lo fantástico y lo sobrenatural. Tercera característica, las imágenes suelen tener un carácter misterioso, onírico, melancólico, inquietante y fuera del tiempo. Cuarta característica, la subjetividad. El simbolismo expresa el mundo interior del artista, sus emociones, miedos y pensamientos. Y quinto, la estilización formal. No es un estilo único, pero suelen aparecer figuras idealizadas o deformadas, composiciones estáticas o teatrales, colores simbólicos no naturalistas y líneas marcadas y decorativas. Vayamos ahora al análisis de artistas y obras concretas. Dante Gabriel Rossetti, nacido en 1828, muerto en 1882. Fue un influyente artista y poeta británico, cofundador junto con John Everett Millais y William Holman Hunt de la Hermandad Prerrafaelita, que señalaba que el arte de su época sufría de una decadencia progresiva, por lo que buscaron un arte más auténtico, recurriendo como inspiración al arte anterior a Rafael Sanzio.
Rossetti nació en el seno de una familia de origen italiano, con una fuerte formación intelectual y literaria. Desde joven se interesó tanto por la pintura como por la poesía, disciplinas que desarrolló de manera paralela a lo largo de su vida. En sus inicios, Rossetti promovió un arte inspirado en la Edad Media, con gran atención al detalle, colores intensos y temas simbólicos. Con el tiempo evolucionó hacia un estilo más personal, centrado en figuras femeninas idealizadas, cargadas de sensualidad y significado alegórico, como la pintura que vemos en pantalla de nombre Lady Lilith. Tenemos una figura femenina que ocupa el centro de la escena, sentada frente a un espejo mientras se peina. La composición es cerrada e íntima, sin profundidad espacial marcada, lo que concentra la atención en el cuerpo y el gesto, reforzada por la línea visual que va de los ojos de la protagonista al espejo, zona donde se concentra el cabello de la figura femenina. Predominan los tonos cálidos y suaves, blancos, dorados y verdes. El cabello rubio de Lilith adquiere un protagonismo especial, irradiando luz y convirtiéndose en uno de los principales focos visuales. La figura representada es Lilith, personaje de la tradición judio-cristiana, considerada en algunas leyendas como la primera mujer de Adán, asociada con la seducción y lo demoníaco. A diferencia de representaciones tradicionales, Lilith no aparece como monstruosa, sino como una mujer extremadamente bella. La obra encarna el arquetipo muy desarrollado por Dante Gabriel Rossetti de la mujer fatal, una belleza femenina de sensualidad refinada que atrae y domina, pero que también puede destruir. El artista Gustave Moreau, nacido en 1826, muerto en 1898, fue uno de los pintores más singulares del siglo XIX. Nació en París en el seno de una familia burguesa culta. Desde joven mostró inclinación por el dibujo y entró en la Escuela de Bellas Artes, donde recibió una educación académica. En 1857 viajó a Italia, donde estudió artistas renacentistas como Da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli. A su regreso a Francia, Moreau comenzó a ganar notoriedad. Con el tiempo, se alejó del naturalismo dominante y desarrolló un estilo cada vez más imaginativo, cargado de detalles ornamentales, referencias exóticas y significados simbólicos. Su pintura se centra en temas bíblicos, mitológicos y literarios, pero no busca narrar historias de forma directa, sino evocar estados mentales, ideas y emociones. Sus composiciones suelen ser densas, con figuras hieráticas, escenarios irreales y una riqueza decorativa casi obsesiva. La pintura en pantalla, Edipo y la Esfinge. Tenemos una escena construida como un enfrentamiento directo entre dos figuras, Edipo y la Esfinge. Ambos ocupan el centro, formando una estructura casi triangular. La Esfinge se aferra al cuerpo de Edipo, ambos se miran fijamente, creando una línea visual implícita, creando además tensión física y visual que concentra toda la atención en su interacción. Moreau utiliza una paleta rica pero controlada, con predominio de tonos terrosos, dorados y oscuros. Los contrastes no son violentos, sino refinados. El entorno es abrupto y rocoso, casi irreal, lo que recuerda a los paisajes de las pinturas de Leonardo da Vinci. No funciona como un paisaje naturalista, sino como un escenario mental o mítico. El tema proviene del mito griego de Edipo, quien debe resolver el enigma de la Esfinge para salvar a Tebas. A diferencia de otras representaciones, la Esfinge no es simplemente un monstruo, sino una presencia seductora y amenazante. La obra simboliza el enfrentamiento entre la inteligencia humana, en este caso simbolizada por la figura de Edipo, y lo desconocido, simbolizado por la Esfinge. No es solo una prueba física a la que se somete a Edipo, sino también intelectual y existencial. Otra pintura de Moreau, La Flor Mística, presenta una estructura claramente vertical y piramidal. En la base, un montículo terroso, lleno de pequeñas figuras humanas, que son los mártires. En el centro, el tallo asciende. En la cima, un gran lirio que sostiene una figura femenina sagrada. Esta disposición crea una jerarquía visual ascendente que va de lo terrenal a lo divino. Predomina en tonos azules, verdes y blancos que generan una atmósfera irreal y luminosa. El color no describe la realidad, sino que sugiere estados espirituales. La obra es profundamente religiosa y simbólica. Entre los símbolos más relevantes tenemos a la flor, el lirio, que representa la pureza, y funciona como eje del cuadro. De ella surge la figura divina. Esta figura femenina la podemos identificar como la Virgen María entronizada sobre la flor. Los mártires aparecen en la base, sufriendo,
representan a los creyentes cuya sangre alimenta a la misma flor. La idea central es el sacrificio como elevación. La belleza espiritual nace del sufrimiento y el sacrificio. La base, el olor humano, sostiene a la cima, la divinidad. La flor es el resultado simbólico de ese sacrificio. Otra pintura de Moreau, Júpiter y Semele, presenta también una estructura vertical, y en este caso monumental, organizada como una especie de retablo o altar barroco. En el centro vemos a Júpiter entronizado, sobre él una arquitectura fantástica, recargada y casi irreal. Sobre sus brazos el cuerpo de Semele, desplomado. La pintura manifiesta un horror vacui, pues el espacio está saturado de forma, sin apenas vacío, lo que genera una sensación de opulencia visual y exceso simbólico. Dominan los colores dorados, rojos intensos, azules profundos y blancos luminosos. Hay una extremada minuciosidad decorativa. La obra se basa en un episodio de la mitología clásica. Júpiter está entronizado como una figura cósmica, simboliza el poder divino total y destructivo. Semele es una mortal amante de Júpiter, que según el mito pide ver al dios en su forma verdadera, lo que la termina destruyendo. En la pintura aparece desnuda, desvanecida o muerta tras la revelación divina. Alrededor de estas dos figuras aparecen múltiples símbolos y otras figuras como esfinges, monstruos, ángeles y figuras híbridas, columnas y estructuras arquitectónicas, flores y elementos orgánicos. La obra expresa que el contacto directo con lo absoluto es insoportable para el ser humano, que es un ser finito. El deseo de lo absoluto, simbolizado por Semele, solo puede conducir a la destrucción y la muerte. Otro pintor, Odilon Redon, nacido en 1840 y muerto en 1916, fue pintor, dibujante y grabador francés, reconocido por su obra profundamente imaginativa y espiritual. Inicialmente formado en dibujo y grabado, desarrolló una técnica muy refinada en el uso del carboncillo y la litografía. Redon buscó siempre representar el mundo interior, los sueños y lo invisible. En la obra El hombre cactus, la cual se trata de una litografía, predomina absolutamente el blanco y el negro. El claroscuro se usa para crear volumen y una atmósfera onírica. Compositivamente vemos una figura central aislada. Se trata de un cuerpo humano fusionado con un cactus, o más bien una cabeza humana fusionada con un cactus. El fondo es neutro, oscuro e indefinido, lo cual elimina cualquier referencia espacial. El aislamiento refuerza la sensación de soledad, extrañeza y suspensión. La obra parece presentar al ser humano como un organismo aislado. La figura puede entenderse como una metáfora del individualismo radical, del ser humano cerrado sobre sí mismo. De igual manera, hay una dimensión onírica y subconsciente en la litografía, pues la imagen parece salida de un sueño o de una pesadilla. No sigue una lógica racional, sino que funciona como imagen del inconsciente. Otro artista, el belga Fernand Knopf, nacido en 1858 y muerto en 1921, fue, además de dibujante y pintor, escultor. Miembro del grupo de los Veintes, que buscó la difusión del antiacademicismo y el simbolismo en Bélgica. Su estilo se caracteriza por imágenes enigmáticas, figuras femeninas idealizadas, paisajes silenciosos y una fuerte carga introspectiva. Knopf buscó representar estados mentales, sueños y emociones más que la realidad visible. Muchas de sus obras reflejan aislamiento, misterio y una belleza fría y distante. En la pintura en pantalla, Cierro la puerta tras de mí, vemos una composición cerrada, frontal y estática. Una figura femenina ocupa el espacio principal al centro. Los objetos están cuidadosamente dispuestos, casi como en un altar íntimo. No hay profundidad marcada, el espacio es plano y contenido. El pintor utiliza una paleta restringida, tonos fríos, pálidos y apagados, blancos, ocres y grises. La luz es suave, difusa, sin dramatismo. El título de la pintura proviene de un poema de Cristina Rossetti, que era hermana del pintor Dante Gabriel Rossetti, a quien vimos al inicio. Dicho poema habla del rechazo del mundo y del refugio en el yo. Así, la pintura está llena de símbolos que aluden a la interioridad. Entre ellos destacan la figura femenina, que representa una figura idealizada, posiblemente un alter ego espiritual, de actitud contenida y de mirada ausente. Y también la escultura de cabeza alada, que se encuentra arriba de la figura femenina, que puede simbolizar el espíritu o alma interior, una especie de doble idealizado, la vida interior separada del mundo exterior.
La idea central de la pintura puede ser que el sujeto decide retirarse del mundo exterior para evitar su propia interioridad. La puerta a la que hace referencia el título simbolizaría la separación del mundo externo, la clausura voluntaria y el silencio de la introspección. Arnold Böcklin, nacido en 1827 y muerto en 1901, fue un pintor suizo. A lo largo de su vida vivió en varias ciudades, especialmente en Roma, donde el contacto con la antigüedad clásica influyó profundamente en su obra. Su pintura combina paisajes imaginarios, mitología clásica y una fuerte atmósfera emocional y misteriosa. La pintura La Isla de los Muertos presenta una estructura cerrada, centrada y profundamente equilibrada. En primer plano, una pequeña barca que avanza hacia la isla. En el centro se alza una masa rocosa, casi arquitectónica. En el interior de la isla, cipreses que se elevan verticales. La composición está cuidadosamente organizada para dirigir la mirada hacia el centro oscuro de la isla, creando una sensación de atracción inevitable. El espacio es claustrofóbico y contenido. El horizonte es bajo o casi inexistente. Predominan los tonos oscuros, verdes profundos, grises y ocres. La luz es tenue, crepuscular. Las formas son sólidas, casi escultóricas. La isla simboliza un espacio aislado e inaccesible. Puede ser el más allá o un lugar como destino final. También elementos simbólicos importantes, los cipreses, que son árboles asociados tradicionalmente con los cementerios. Por último, la barca que se acerca lentamente a la isla, con un par de figuras, una envuelta en blanco y un objeto también que parece un ataúd. Evoca claramente el viaje al más allá. La pintura representaría el tránsito del alma hacia el otro mundo, la muerte como misterio, no como tragedia, ya que a diferencia de otras representaciones dramáticas, no hay dolor visible. Más que un paisaje real, la obra puede entenderse como un paisaje interior, como una meditación visual del artista sobre la muerte. Franz von Stuck, nacido en 1863, muerto en 1928, fue un pintor, escultor y arquitecto alemán. Fue uno de los fundadores de la Secesión de Múnich, que buscaba renovar el arte frente a las academias tradicionales. Su obra se caracteriza por temas mitológicos y alegóricos, por una fuerte carga simbólica y psicológica, y por figuras monumentales, especialmente femeninas, asociadas al erotismo y lo fatal. También diseñó su propia casa, estudio, la Villa Stuck, concebida como una obra de arte total. En la pintura en pantalla, el pecado, la composición es simple, frontal y extremadamente concentrada. Una figura femenina ocupa casi todo el espacio. Una serpiente se enrosca en su cuerpo. A su alrededor, un fondo oscuro, sin contexto. La iluminación resalta el rostro de mirada fija dirigida al espectador y principalmente el torso de la mujer, que es la zona con mayor peso visual. Hay un fuerte contraste entre la piel clara, casi marmórea, y la oscuridad del fondo. El resultado es un efecto casi teatral que intensifica la carga emocional. La figura femenina es símbolo de deseo, de tentación y misterio. La serpiente simbolizaría el pecado y la tentación, remitiéndonos claramente al relato bíblico de Adán y Eva. La podemos entender así como una mujer fatal, típica del simbolismo, una mujer seductora y peligrosa. Así, la mujer que nos muestra Franz von Stuck en esta obra encarnaría la lujuria. El fondo, la plenitud y la sombra de la composición indican que la serpiente solo presenta el cuerpo femenino como señuelo. Quien se sienta atraído por él debe temer el fuego del infierno, simbolizado en la parte superior derecha, con una superficie color naranja. Stuck utiliza inteligentemente elementos iconográficos cristianos para sugerir el poder potencialmente peligroso del deseo sexual. Otro pintor, el belga James Ensor, nacido en 1860 y muerto en 1949, también grabador, estudió en Bruselas, pero pronto desarrolló un estilo muy personal, alejado de las normas académicas. Su obra se caracteriza por el uso de máscaras, esqueletos y una estética de lo feo y lo grotesco. También por una fuerte crítica social y política, y por el uso de colores intensos y una pincelada expresiva, sobre todo en su etapa madura. Muchas de sus imágenes reflejan una visión irónica y satírica de la sociedad, donde lo humano aparece deformado y teatralizado.
como en la pintura en pantalla, de nombre La entrada de Cristo en Bruselas en 1889, 1888, perdón. La obra presenta una composición extremadamente saturada y caótica, una multitud compacta que ocupa casi todo el espacio. No hay un punto de fuga claro, lo que provoca una sensación de desorden. La figura de Cristo está presente, pero casi perdida en la masa, lo que recuerda a las obras del pintor flamenco renacentista Peter Bruegel el Viejo. Ensor utiliza colores intensos, brillantes y contrastantes, rojos, amarillos y verdes. Su aplicación es libre y expresiva. El color no es naturalista, transmite energía, ruido y agitación. La pincelada es suelta, visible e incluso agresiva. Además, vemos figuras deformadas o caricaturescas. El espacio está comprimido, sin profundidad clara, creando una sensación de aglomeración y presión. El ambiente es festivo, pero también inquietante. La escena parece más un carnaval grotesco que un evento sagrado. Entre las figuras encontramos la representación de Cristo, a la que ya hacíamos mención, representado entrando en la ciudad como en el relato bíblico. Sin embargo, es pequeño, casi invisible e ignorado por la multitud, que está formado por personas con máscaras grotescas. La máscara es elemento central en la obra de Ensor y estaría simbolizando la hipocresía social, la falsedad y la pérdida de identidad de la masa moderna. La idea central puede ser que la sociedad moderna es superficial, hipócrita y caótica, una espantosa confusión amontonada que celebra idiotizada, mientras Cristo es ignorado. Este hecho manifestaría para Ensor la pérdida de valores espirituales y la indiferencia hacia lo sagrado. El mismo artista se estaría identificando con Cristo, pues lo entiende como una especie de artista incomprendido que es ignorado y rechazado por la multitud. Edvard Munch, nacido en 1863 y muerto en 1944, fue un famoso pintor y grabador noruego, figura clave del arte moderno. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad y la muerte de familiares cercanos, experiencias que influyeron profundamente en su obra. Su pintura se caracteriza por la expresión de emociones intensas, como la angustia, el miedo o la soledad, por figuras distorsionadas y por el uso simbólico del color y la línea. Munch buscó plasmar sobre todo estados psicológicos y existenciales más que la realidad visible. La pintura El Grito es una de las imágenes más emblemáticas del arte moderno. La composición está construida a partir de una fuerte línea diagonal, formada por la línea del puente que atraviesa la escena en perspectiva. La figura principal se sitúa en primer plano, mostrando la mitad superior del cuerpo. Al fondo, manchas de color componen el paisaje. Esta estructura genera una sensación de inestabilidad y tensión. Predominan las líneas curvas, el cielo y el mar parecen vibrar o deformarse. La figura central también está distorsionada. Las líneas no describen, expresan emoción. Munch usa colores intensos y contrastantes, rojos y naranjas en el cielo que parece casi incendiado, azules, verdes y tierras en el paisaje. La pincelada es visible, libre y expresiva. La figura central es una figura andrógina casi sin rasgos definidos, con las manos en el rostro, la boca abierta, emitiendo un grito, la expresión de terror o desesperación. Importante también a nivel simbólico es el puente que funcionaría como una separación entre la figura y el mundo. Vemos también dos figuras humanas al fondo que parecen no reaccionar al grito, simbolizarían indiferencia o desconexión social. El paisaje no es realista, el entorno parece también participar del mismo grito. La figura no es individual, no tiene identidad definida, estaría representando a todos los seres humanos, o en concreto al ser humano moderno que está solo y aislado, según el artista, enfrentado a un sentimiento profundo de angustia. El grito es símbolo de la condición humana moderna, pero la pintura parece ir más allá, pues hay una reverberación del grito en la misma naturaleza. Otra pintura de Munch, La voz, forma parte de un ciclo llamado El friso de la vida, donde el artista explora temas como la inocencia, la sexualidad y la soledad. La composición es ordenada, o un poco más ordenada que otras obras de Munch. Una figura femenina se sitúa en primer plano, frontalmente ubicada a la izquierda. En segundo plano vemos árboles y al fondo el mar y la luna. Predomina la verticalidad con los troncos de árboles y la misma figura femenina, lo que genera una sensación de quietud. Los troncos
de los árboles largos y verticales crean un ritmo repetitivo. Detrás de ellos hay curvas sutiles que segmentan el espacio. El ritmo visual sugiere una atmósfera envolvente y casi hipnótica. La paleta es reducida y armónica, con verdes oscuros, azules profundos y tonos blancos. La figura femenina es una mujer joven, probablemente adolescente, vestida de blanco. Su expresión es ambigua, entre serenidad e inquietud. Al fondo, la luna se refleja en el agua, en una línea vertical luminosa, que también puede entenderse como una línea fálica. Este reflejo conecta cielo, mar y tierra. Simbolizaría lo emocional y la comunicación entre los mundos. Por otra parte, el bosque de los fiordos noruegos está vinculado con escapadas de encuentros amorosos. Las fiestas exuberantes a menudo se extendían también a barcas en el mar, de ahí que el entorno que rodea a la joven mujer esté cargado de simbolismo sexual. La voz de la que habla el título la podemos entender como fenómeno interior, probablemente haciendo referencia al despertar sexual de una adolescente. El título se puede interpretar como la voz interior de la mujer y también como la voz de los impulsos de la naturaleza. Una última pintura de Munch, Madonna, una obra compleja y provocadora del artista, también forma parte del ciclo del friso de la vida. Vemos una figura femenina representada frontalmente en medio cuerpo, ocupando casi todo el espacio, sus ojos cerrados y la cabeza ladeada, creando una sensación de abandono o trance. Las líneas curvas y ondulantes recorren el cuerpo. Los contornos son suaves, poco definidos. El cuerpo parece flotar o disolverse en el fondo. La paleta es reducida, tonos cálidos en la piel, un fondo oscuro casi negro y un halo rojizo alrededor de la cabeza de la mujer. La pincelada es suelta y visible, las superficies poco pulidas. La figura femenina es una mujer desnuda, cuya expresión es ambigua, entre éxtasis, serenidad y abandono. Por el título sabemos que es la Virgen María, pero iconográficamente está muy lejos de una Madonna tradicional. No hay niño Jesús ni atributos religiosos, salvo por el halo de un color rojo que también se separa de la tradición. La postura y la expresión de la figura evocan trance y abandono. Esto puede interpretarse como éxtasis místico o éxtasis sexual. Munch realiza una reinterpretación de lo sagrado, transforma la figura de la Virgen María de símbolo de pureza a símbolo de sexualidad y vida. Esto no es una simple provocación, sino una reflexión sobre la unión entre lo espiritual y la sexualidad. Un último artista simbolista que veremos, el austriaco Gustav Klimt, nacido en 1862 y muerto en 1918, fue el líder del movimiento de la Secesión de Viena, que buscó romper con el arte académico tradicional, impulsando un arte moderno, libre y decorativo, que integrara distintas disciplinas, como la pintura, la arquitectura, el diseño, bajo la idea de una belleza ornamental y el simbolismo. Su obra se caracteriza por el uso de ornamentación rica y detallada, por la incorporación de pan de oro, especialmente en su etapa dorada, y por temas como el amor, el erotismo, la feminidad y la muerte. La pintura que vemos en pantalla es una escena llamada de las potencias hostiles, el titán Tifón y las tres gorgonas, que es parte del friso de Beethoven. La composición es horizontal y continua, propia de un friso. Las figuras aparecen encadenadas en una secuencia casi narrativa. El gran cuerpo de Tifón domina la escena, extendiéndose como una fuerza opresiva. La composición genera así una sensación de avance invasivo, opresivo, como si el mal se estuviese expandiendo. Predominan las líneas curvas y serpenteantes. El cuerpo de Tifón se construye, con formas ondulantes que recuerdan a serpientes. Hay una repetición rítmica de figuras y motivos decorativos. También encontramos un uso de tonos dorados, negros y ocres en una superficie altamente decorativa. Hay que decir que Klim estuvo muy influenciado por los mosaicos del arte bizantino. Las figuras se integran con el fondo decorativo. No hay profundidad, el espacio es casi plano. El friso se inspira en la novena sinfonía de Beethoven. Esta sección corresponde al conflicto antes de la resolución final, que es el himno a la alegría en dicha novena sinfonía. Hay que decir que Tifón es una figura monstruosa de la mitología griega, representado como un ser gigantesco híbrido constituido por elementos animales y serpenteantes.
Simboliza el mal absoluto, la fuerza destructiva. También encontramos en la imagen a las tres gorgonas, que son figuras femeninas monstruosas asociadas a Medusa. Aparecen como seres deformes y amenazantes que representan el horror, la perversión y el peligro femenino en clave simbólica. Asimismo, aparecen personificaciones de los males que afligen a la humanidad, como la enfermedad, la locura, la muerte y el sufrimiento. El friso narra una historia simbólica, la humanidad en busca de la felicidad que debe enfrentarse a fuerzas hostiles. Esta sección representaría el momento de la confrontación con el mal. En última instancia, Klimt propone una visión compleja. La felicidad no es inmediata, debe conquistarse enfrentando a las potencias hostiles que habitan tanto en el mundo como en nosotros mismos. Otra obra de Klimt, el retrato de Adele Bloch-Bauer I, nos muestra una figura femenina de medio cuerpo, centrada y frontal. El cuerpo queda casi absorbido por un fondo decorativo continuo. Se trata de una imagen plana, donde figura y fondo se funden. La composición elimina la jerarquía tradicional, todo se vuelve superficie. Solo el rostro y las manos conservan mayor naturalismo. También vemos un predominio del color oro aplicado en láminas, algunos tonos negros, blancos y ocres que contrastan con el dorado. En el vestido de la figura hay una abundancia de formas geométricas dispuestas bajo un ritmo periódico. Adele Bloch-Bauer es representada como una figura elegante, hierática, de rostro sereno y mirada directa. No es solo un retrato, es una figura idealizada y monumentalizada. El oro, además de remitir a los iconos religiosos bizantinos y al arte sacro, simboliza la riqueza, la eternidad y la sacralización de la figura. Así, aunque se trata de un retrato real, Adele deja de ser solo una persona y se convierte en símbolo de belleza y sofisticación. Klimt transforma lo individual en universal, sacraliza lo femenino. Por último, la pintura El beso es una de las imágenes más icónicas del arte moderno y la culminación de la etapa dorada de Klimt. Dos figuras abrazadas ocupan el centro de la imagen. La escena se sitúa sobre una especie de prado o plataforma que flota en un espacio indefinido. La composición es cerrada y compacta, centrando toda la atención en la pareja que aparece monumentalizada. Esto crea una sensación de intimidad absoluta, aislada del mundo exterior. El fondo es dorado y plano, sin profundidad. Las figuras se funden con el entorno a través del ornamento. Solo los rostros, manos y pies tienen tratamiento naturalista. Encontramos también colores complementarios en ciertos detalles, algunos verdes, rojos, azules y violetas. Hay un uso de formas geométricas diferenciadas y de ritmo periódico. En la figura masculina, rectángulos y formas angulares. En la femenina, círculos y formas orgánicas. El hombre inclinado besa a la mujer que tiene los ojos cerrados en actitud de entrega. Los cuerpos están envueltos en un manto común. Simbolizan la unión, el amor y la fusión. El prado florido es un elemento orgánico frente al fondo abstracto. Representa la vida, la fertilidad y la belleza natural. El oro remite a lo sagrado. La idea central es que el amor es una unión total entre dos seres. Los cuerpos se funden en un solo bloque. La individualidad se diluye. El uso del oro convierte la escena en algo más que físico. El amor es también una experiencia espiritual. No es solo un beso. Es un momento suspendido en el tiempo que es eternizado. Bien, hasta aquí nuestro repaso por artistas simbolistas. Gracias por su atención.